Bien, vamos a hablar ahora de las superficies cilíndricas. En el video anterior vimos ya un tipo de superficies que eran los planos. Ahora vamos a darle forma y vamos a hablar de las superficies cilíndricas, pero esto viene de un tema anterior en realidad, ¿sí? Esto proviene de antes. Nosotros habíamos visto hace varios videos atrás, por ejemplo, esta ecuación, ¿sí? En R2, o sea, cuando estoy trabajando en el plano, teníamos, por ejemplo, que representar x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Si estábamos en el plano, o sea, en la hoja, por eso R2, esta ecuación corresponde a la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Esta era una circunferencia en donde se acuerdan que había que buscar lo que era el centro de la circunferencia y el radio de la circunferencia. El centro, tienen que acordarse que era lo que estaba dentro de la x y la y, en el caso que esté con algo, pero bueno, como dice x cuadrado y cuadrado, en este caso el centro es el origen de coordenadas. Y por la ecuación de la circunferencia, que se acuerdan que era x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, sabemos que r, que es el radio, vale 3, ¿sí? Porque recuerden que la ecuación de la circunferencia, lo que estaba acá era el radio. Entonces con estos datos nosotros graficábamos en R2, hacíamos la gráfica y x, y bueno, marcábamos el radio, en este caso radio 3. Lo voy a hacer chiquito solamente para que vean. Bueno, 1, 2, menos 3. Y también el mismo radio hacia arriba. Esto estaba todo en el video de circunferencia que habíamos visto en su momento. Habíamos analizado la circunferencia, ¿sí? Y acá, bueno, me quedaba hacer el gráfico de esta circunferencia con el señor compás, ¿sí? Lo voy a hacer lo más prolijo posible para que se vea una circunferencia decente, ¿no? Recuérdense que tienen que guiar con lo que ustedes marcaron en radio. Apoyan el centro en la punta del compás. Igual ya saben, usan el compás, supongo. Bueno, ahí más o menos me quedó. ¿Sí? No sé si se ve bien. Yo por las dudas lo marco con mi lápiz un poco más fuerte para que se vea que es una circunferencia. ¿Sí? Recuerden que la circunferencia tiene el mismo radio en todas, la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia con el centro de la circunferencia. Bueno, esto ya lo sabíamos hacer, no hay problema, ya lo saben. Pero ¿qué pasa si a esta misma ecuación, en vez de decirnos en el ejercicio o en el contexto en el cual estemos trabajando, que estamos trabajando en R2 y estamos trabajando en este caso en R3 y tenemos la misma ecuación, entonces yo no puedo decir que no es una circunferencia en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en el espacio y esto tiene otra interpretación. Vamos primero a hacer los ejes cartesianos, pero recuerden que los ejes cartesianos en el espacio son tres. El eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Esto tiene pinta de circunferencia, pero en realidad es lo que se va a conocer como una superficie cilíndrica. ¿De qué forma? Circular. ¿Cómo me di cuenta? Y bueno, la idea es, el gráfico que vamos a hacer es, como esto es una ecuación en R2 que se parece a es una circunferencia en R2, lo que voy a hacer es, a esta circunferencia la voy a agarrar y la voy a estirar hacia arriba, ¿sí? Entonces nos va a quedar como una especie de rollo, ¿sí? Un cilindro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para que se grafique acá y se vea bonito? Primero lo que vamos a hacer es marcar lo que es el radio de la circunferencia, que es radio 3. Eso no va a cambiar. Entonces, yo sé que por algún lado va a estar una circunferencia de radio 3. Acá voy a hacer despacito. 1, 2, 3. ¿Sí? Acá está el 3, acá está el menos 3. Y el eje X, porque acá dice XY, así que tengo que graficar usando el eje X y el eje Y, también con 3 centímetros. Pero recuerden que la escala no tiene que ser tan exacta. O sea que acá voy a hacer una escala un poquito más chiquita. 1, a ver si se ve bien, 2 y 3. Recuerden que por cuestiones de perspectiva, no va a quedar exactamente una circunferencia si lo veo visualmente. Ahí va. ¿Se entiende?
porque si no va a quedar como muy raro el gráfico. Siempre tengan en cuenta que el eje X, cuando usen unidades de medida, traten que sea un poquito más chico que la unidad de medida que usen en Y. Siempre obviamente con la misma, o sea, con la misma distancia. O sea, este es el 1, este es el 2, o sea, tiene que estar en la misma. Pero me refiero a que usen escalas adecuadas para que el gráfico no se me vaya tan. Entonces acá, cuando haga el gráfico, va a quedar una cosa así. 1 el 3 con el 3, 1 el menos 3, y esto lo unimos con el. Y esto lo unimos. Ahí está. No sé si se ve bien, ¿sí? Parece una elipse, pero no es una elipse en realidad, porque recuerden que esta esquina, ¿se acuerdan que hablamos de una habitación en el video pasado? Este es el eje X, que es una esquina, este es el eje Y. Si nosotros este eje X lo ponemos acá, ¿sí? Entonces esto se va a enderezar, y ahí se queda el círculo bien, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer, dijimos entonces que esto lo íbamos a levantar, o sea, le íbamos a hacer ese efecto 3D. Lo que pasa es que acá cuando lo levanto con respecto al eje Z. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo para arriba. Entonces, para graficar eso y quede bonito, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el eje Z un poco más largo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, ¿vieron el eje Y? Bueno, vamos a trazar una paralela del eje Y a una altura cualquiera de Z, pero que esté arriba. Y a la misma distancia hacia abajo, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, qué sé yo, tomo 3 centímetros, supongamos. Acá también tomo 3 centímetros. Entonces ahí trazo el eje Y. Ahí está. Y trazo también acá el eje Y. Entonces, ahora, guiándonos con el 3 y el menos 3 del eje Y, si siguen con la regla, vamos a marcar el puntito por donde va a pasar nuestra circunferencia. Y acá también. Y acá. Y acá. ¿Se entiende? Y ahora, guiándonos con este puntito del eje Z, ¿sí? Vamos a trazar un eje paralelo del eje X que pase por ese puntito y lo mismo con este puntito, ¿sí? Estos son recursos para graficarlo que quede prolijo. Estamos haciendo eso. A ver. Más o menos. Lo hago así como con tinta suave para que vean que son líneas imaginarias lo que estoy haciendo. Y esto un poquito más arriba. Ahí va. Entonces, ahora sí. Y ahora con la misma distancia, ¿se acuerdan que marcamos el 3 acá? Bueno, tienen que estar de forma paralela al eje Z, por acá y por acá. Ven cómo voy graficando, voy respetando las medidas. Y acá y acá. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Es para que me quede bien el cilindro. Y ahora unimos los puntos. Unimos este y este para que forme nuestra circunferencia. Esto queda así, más o menos. Bueno, me queda más o menos. Ahí va. Y lo mismo acá. ¿Sí? Esto es pulso igual. No se crean que... no hay que ser tampoco tan artista, pero más o menos con estas pautas lo que hacemos es que parezca un cilindro. Y como dije que era un cilindro, unimos esto. Ahí va. No sé si se ve lo que hice. ¿Sí? Si quieren unen estos puntos también. Y si me queda tic, ¿no? Acá va a ser punteado, porque es lo que estaría atrás. Ahora vamos a borrar un poquito para que quede bien en el efecto. No sé si se puede apreciar bien, pero queda como un cilindro, ¿sí? Ven como respeto que esta circunferencia es la misma circunferencia que está acá y la misma circunferencia que está acá. Porque como hice un efecto 3D, yo lo levanté hacia arriba de forma derecha. No es que hice una cosa torcida. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces nos tiene que quedar como una especie de rollo de cocina, podemos decir, siempre y cuando sea la figura central una circunferencia. Bueno, les presento entonces esto que se llama superficie cilíndrica circular. ¿Sí? En este caso, esta superficie cilíndrica, como falta la letra Z, vamos a decir que es de eje Z. ¿Por qué se dice que es de eje Z? Porque está
orientado, ¿sí? O es paralelo al eje Z. Es decir, está parado al eje Z. ¿Y qué me va a dar el eje? Bueno, el eje me lo va a dar la letra que falte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si acá me falta, por ejemplo, la I? O sea, vamos a escribirlo acá. Y vamos a hacer el gráfico, obviamente. Es divertido esto. X cuadrado más Z cuadrado igual a 4, por ejemplo. Entonces, esto ya sabemos que tiene una pinta de circunferencia, pero como estamos trabajando en R3, yo sé que esto es una superficie cilíndrica y como tiene pinta de circunferencia, circular, pero de eje Y. Entonces, vamos a hacer el gráfico para que quede bien. Lo voy a hacer un poquito más rápido ahora, porque ya saben cómo más o menos hacer el efecto de... Bueno, recordemos que ahora estoy trabajando con X y con Z, entonces tengo que trabajar con este eje y con este eje. El radio de nuestra circunferencia ahora es radio 2. Ojo con eso, acuérdense que tienen que sacar la raíz cuadrada. Entonces, hacemos un poquito acá. Hacemos así un poquito para abajo. Radio 2, o sea, 1, 2 y 1, 2. Después, acá dijimos que usamos una escala distinta, porque tiene que ser la misma. Vamos a suponer que esto es 1 y esto es 2. Y acá, menos 2. ¿Sí? Me queda un poco flaco, pero bueno, no importa. A ver, ¿por qué me quedó la circunferencia así? Porque recuerden que es de eje Y, o sea que tiene que quedar paralelo al eje Y. Entonces ahora, lo que es la gráfica lo vamos a hacer así, con el eje Y me voy a orientar. Entonces voy a extender el eje Y. Extiendo el eje Y y ahora se acuerdan que se tomaba desde el centro una medida determinada y otra medida de forma simétrica. Vamos a tomar para que se haga más lindo, a ver acá, unos 3 centímetros otra vez. Y 1, 2, 3 centímetros acá. ¿Sí? Ahora sí vamos, ¿acuerdan? El eje paralelo, o sea, el eje Z, acá una recta que sea paralela al eje Z. Ahí va. Y otro eje paralelo al eje Z. ¿Sí? Y ahora el eje X. Pero por el puntito ese, ¿no? Ahí va. Y lo mismo del otro lado. Como verán, esto en la hoja es genial porque puedes mover la hoja de una manera bastante independiente. Imagínense esto en el pizarrón. O una pizarra. No. La verdad que es complicadísimo. Bueno, a ver. Guiándonos con los puntitos del eje Z. Acá estaría un puntito. Acá está el punto, bueno, obviamente. Y acá está el otro puntito. Y de este lado, más arriba, está este puntito, este y este. Y con respecto al eje X, de forma paralela, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí está. Acá está el puntito, acá está el puntito, acá el puntito. Y después, un poquito más arriba, me quedo medio. Ahí. Y ahí. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Eso va a ser mucha práctica. Si quieren dibujarlo bien, ¿no? A ver si quieren hacernos un dibujo medio raro. Yo a partir igual el próximo dibujo lo voy a hacer muy desprolijo. Pero ustedes quería que quede en el video cómo se hace una gráfica lo más impecable posible. Para que les quede bien bonito. ¿Sí? Algunos cursos no necesitan hacer el gráfico tan perfecto, pero en algunos sí. Y ahora le damos el formato de nuestro lindo cilindro que está acostado. ¿Por qué está acostado? Porque es de GI. ¿Sí? Recalco nuevamente eso. Ahí va. Y bueno, si quieren, unimos estos puntitos que están acá. Y este que está acá atrás va a ser el que está como punteado porque está atrás de todo, del cilindro. ¿Sí? En realidad tendríamos que borrar también esta línea que está acá, bueno, para que quede, pero bueno, no importa. Ustedes entienden entonces que es un cilindro y que está acostado. ¿Sí? Y es de eje Y. Bueno, terminamos nuestra clase de dibujo. Vamos a la matemática. ¿Qué pasa si yo quiero representar, por ejemplo, porque acá estamos haciendo entonces que dijimos que en R3, si me dan esta ecuación, es una superficie cilíndrica circular. Así me dan así solita la ecuación. Pero se van a preguntar, ¿no existen o no hay una forma de representar la circunferencia en el espacio? O sea, no necesariamente tiene que haber un cilindro, sino una sola circunferencia.
Bueno, sí, existe una forma. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo sería la ecuación de una circunferencia en R3? Existe millones de formas para poder graficar, o sea, para escribir una ecuación de una circunferencia en R3. Yo acá les voy a enseñar la más obvia, ¿sí? Pero por usando el tema de lo que estamos haciendo y aparte quiero usar otra cosa, que lo que es del video anterior. Pero, repito, existen millones de formas de escribir una ecuación de circunferencia en R3, porque van a ver de dónde sale, o de dónde puede llegar a salir. Nosotros dijimos, por ejemplo, yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 9, por ejemplo, ¿no? Es el cilindro que habíamos hecho hace rato. Pero esto es un cilindro, porque tiene R3. Entonces, si se dan cuenta, y si se dan cuenta de la construcción que hice hace rato, si yo a este cilindro le atravieso un plano que sea paralelo al plano del piso, ¿sí? O sea, voy a hacer el gráfico así, pero ahora ya no lo voy a hacer perfecto, lo voy a hacer así nomás. Entonces, bueno, ahí está el gráfico, aparece mágicamente. La idea es cortarlo con un plano que sea paralelo al plano del piso, decía. El plano del piso me refiero al plano XY. ¿Sí? Recuerden que este es el plano del piso. Entonces, ¿qué plano tendría que ser que sea paralelo al XY? Bueno, si se acuerdan del video anterior, tendría que ser un plano que diga Z igual a algo. ¿Sí? Si yo lo corto con el plano del piso, tendría que hacer la intersección entre esta superficie cilíndrica circular y Z igual a 0, que representaría el plano del piso. Esta sería la ecuación del plano XY. Entonces lo que quiero hacer es la intersección, o sea que tengo que armar un sistema, y esto va a representar mi curva circunferencia. ¿Sí? Si yo quiero graficar acá la intersección entre esta superficie cilíndrica circular y el plano XY, ¿sí? Que podríamos hacerlo así para que quede bonito. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Supongamos que esta, lo que está haciendo en violeta, en teoría es el piso. ¿Sí? Es una porción en realidad, porque recuerden que el piso, habíamos dicho en el video de planos, que era infinito. Esto sería la ecuación de z igual a 0. La intersección, entonces resulta la curva, esta, que es la circunferencia. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿sería la única posibilidad de escribir una ecuación de circunferencia en el espacio? Esta sería la curva, ¿no? La curva C. Y no, porque yo también puedo cortarlo con otro plano que sea paralelo al piso, como venía diciendo. Lo puedo cortar con un plano z igual a 2, entonces me va a quedar la circunferencia más arriba, pero es una circunferencia, o en z igual a menos 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre lo corte con planos paralelos al eje XY. Perdón, al plano XY. ¿Sí? Si yo lo corto de otra forma, si yo lo corto con un plano torcido, ya no me va a quedar una circunferencia. Porque recuerden que lo que hicimos para graficar este cilindro era partir de una circunferencia de base y lo que hicimos es subirlo hacia arriba, o sea, subirlo al eje Z, de forma rectilínea, o sea, de forma derecha. No es que hicimos un doblete así o se abrió, no, no, no. Siempre de forma respetando su estructura, respetando su circunferencia de base. ¿Se entiende? Entonces, si este cilindro yo lo corto con un plano que es paralelo al piso, me va a quedar la circunferencia, porque son todas circunferencias una arriba de la otra. O sea, acá hay una circunferencia, acá hay otra circunferencia, circunferencia, circunferencia e infinitas circunferencias. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, porque tienen que ver bien el enunciado en donde estamos trabajando. Si a mí me ponen esto, esto sí es una circunferencia. Lo que pasa es que es un cilindro cortado en el plano en z igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si porque quiero ver qué pasa, justamente, en vez de usar un plano paralelo al XY, dijimos que podemos usar un plano torcido, eso lo vamos a ver en otro vídeo qué pasa, pero si corto con otro plano, o sea, por ejemplo con el plano XZ o con el plano ZY, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos ahora x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y le quiero hacer intersección con y igual a 0. En este caso, si es igual a 0, dijimos que es el plano XZ. O sea, estamos hablando del plano de la pared. ¿Qué dijimos? Que esto es una intersección. Entonces nos va a dar una curva, pero no sé qué curva es. Pero como sabemos que y es igual a 0, lo puedo reemplazar acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es
hacer cuentas. X cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 9. 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Entonces nos queda x cuadrado igual a 9. El cuadrado, entre comillas, pasa al 9 como raíz cuadrada, pero de este lado que nos quedó módulo igual a 3. Y como es un módulo, ¿qué representa? Dos soluciones. Por un lado nos va a quedar x igual a 3 y por el otro x igual a menos 3. Vamos a ver entonces qué significa este x igual a 3 y este igual a x igual a menos 3. ¿Sí? ¿Qué sería gráficamente? Voy a hacer el gráfico y mágicamente va a aparecer. Bueno, ahí hice el gráfico aproximado, no lo hice tan perfecto como la primera vez. Y dijimos que lo íbamos a cortar ahora con el plano, que es el plano XZ, o sea, con esta pared lo voy a cortar. Entonces vamos a hacer el corte. A ver cómo podemos hacer acá el gráfico para que me quede lo más prolijo posible. ¿Sí? Acá me falta hacer la línea imaginaria para que se vea mejor. Igual ustedes ya visualmente, o sea, si lo pensamos en la vida real, al rollo de cocina lo corto con un plano que no sea de forma perpendicular a la superficie, se imaginarán qué tipo de curvas quedan definidas. Porque la idea es, si yo lo corto con el plano XZ, me tiene que quedar justamente, por un lado, esta recta y me va a quedar esta recta, que son las rectas, ¿sí? Si se dan cuenta, rectas donde justamente x vale 3 y x vale menos 3. Teniendo en cuenta que el plano que yo usé para cortar esto es el plano de la pared. Espera que lo voy a poner acá más grande. ¿Sí? Ahí va. Una cosa así. Me queda medio grande el plano, pero bueno, no importa. A ver. Es difícil dibujar en 3D, se los puedo asegurar. Bueno, más o menos, para que no quede tan grande y se me vaya la otra hoja. Este sería entonces el plano y igual a 0. Y acá, ahí está. Bueno, más o menos, ahí quedó. ¿Sí? Entonces, la intersección de este rollo de cocina con este plano, ¿sí? O sea, es como que lo partí así. Nos queda entonces esta recta y esta recta, ¿sí? Recuerden estos infinitos, así para arriba y sigue para abajo, ¿sí? Entonces, estas dos rectas, porque son dos rectas, x igual a 3, menos 3, son paralelas, es la gráfica de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Tengan mucho cuidado con esto, con el tema de las intersecciones, porque nos van a dar cosas distintas, ¿sí? La conclusión, ¿cuál sería entonces? Que la idea de poder identificar curvas en el espacio, una forma de determinarlas es usar una superficie conocida, en este caso la cilíndrica circular, por ejemplo, y mediante utilización de planos, intersectarla y formar curvas en el espacio, ¿sí? O sea, esto sería la ecuación de una circunferencia en el espacio, pero tenemos que definirla de esta manera. Si yo no pongo esta aclaración, esto es una superficie cilíndrica circular, ¿sí? Repito, siempre mirando que estemos trabajando en el espacio, porque si esto está así escrito, pero me dicen que estoy en R2, es una circunferencia, ahí no hay duda. Pero si estoy en R3, estoy en el espacio, entonces es una superficie. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y por último vamos a ver entonces las otras superficies cilíndricas que tenemos. ¿Sí? Acá hablamos mucho de la superficie cilíndrica circular, partiendo de base una circunferencia. Pero ustedes saben que no es la única cónica. ¿Cuántas cónicas son? Son 4. Entonces vamos a hablar de las otras, ¿sí? Pero esto va a ser más rápido porque solamente les voy a mostrar cómo hacer el gráfico, ¿sí? Cómo hacer el efecto, ese efecto 3D para que quede lindo el gráfico, el prolijo, pero la idea es la misma, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tengo que graficar esto. X cuadrado más x cuadrado, perdón, sobre 4 más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Como sabrán, si estamos en R2, eso es una ecuación de una elipse, ¿sí? Es una elipse. Pero nosotros ahora, como estamos en R3, vamos a decir que esto es una superficie cilíndrica elíptica.
de qué eje en este caso, qué letra falta, el eje Z. O sea que quiere decir que este va a ser de eje Z y cuando hagamos el gráfico va a ser de forma, digamos, parada, digamos, ¿sí? Esta superficie. Esta también podría ser una especie de rollo de cocina, pero como es una elipse, vamos a decir que es una especie de rollo de cocina, pero aplastado, ¿sí? Formando la elipse en donde tiene que estar. Entonces vamos a hacer el gráfico lo más prolijo posible para que les quede. Pero la idea ya saben más o menos cómo es. Entonces, vamos a graficar. Primero vamos a identificar, ¿se acuerdan que en el caso de la elipse había que identificar quién es el A y el B? El A es el más grande siempre, o sea que el A vale 2. ¿Sí? Entonces, el B, acá abajo supuestamente, recuerden que hay un 1. Entonces, vamos a anotarlo acá con lápiz para que sepamos. El A de esta elipse es 2 y el B vale 1. ¿Sí? Con esos datos vamos a hacer acá el gráfico. Entonces, en X, A vale 2. Voy a usar una escala un poco más grande para que me quede más linda nuestra elipse. Dije más grande y me quedó media... Bueno, no importa. En eje X entonces es 2 menos 2. Y en eje Y abajo hay un 1, así que quiere decir que se movió un lugar. Vamos a hacerlo un poquito acá. Y acá. Me queda muy flaquita la elipse, pero bueno, no importa. Bueno, hacemos la elipse. Recuerden que no va a quedar con una especie de elipse porque esto está a escala. No, me salió muy chueca. A ver. Bueno, hay más o menos... Bueno, más o menos se ve la elipse, ¿no? Y ahora vamos a hacer el tema de las simetrías. Entonces, vamos a hacerlo como es de eje Z, hacemos una extensión para abajo. Del centro subimos tantos lugares y el mismo lugar para arriba y para abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y de forma paralela, el eje Z está bien. Ahora eje Y. Hacemos la recta del eje Y. De forma paralela. Y arriba también. En las hojas cuadriculadas esto se puede hacer mucho mejor porque se ve bien el paralelismo, pero bueno. Y del eje X, de forma paralela, respetando la dirección, trazamos por aquí y trazamos por aquí. Ahí va. Bueno, más o menos, ahí va. Bueno, como más o menos ya sabemos por dónde tiene que ir, voy a hacer el gráfico directo, pero ¿se acuerdan lo de los puntitos, no? O sea, acá hay un puntito, entonces yo sé que esto tiene que marcarse por un lado acá, por otro lado acá, y acá hacíamos la recta. ¿Sí? Después, desde este puntito, marcamos este. A ver, esperen que me equivoqué, me parece. No, hasta acá era el gráfico. Ahí va. ¿Sí? Porque son las rectas de estas. Ahora sí. Este puntito lo marcamos acá, acá y acá. Bien. Más o menos va queriendo. Y de este puntito que está acá, es en la recta el eje Y. O sea que sería de acá y este eje. Y este puntito acá arriba y acá. Pero punteado. Y ahora hacemos la elipse acá y la elipse aquí. ¿Sí? Recuerden que quedó medio torcido, pero bueno, no importa. Y acá lo mismo. No sé si se ve, pero... Bueno, más o menos me quedó. La verdad que salió media. Pero la idea es que se quede una superficie cilíndrica elíptica. ¿Sí? Bueno, sigamos con el próximo ejemplo. Acá sería entonces la superficie cilíndrica elíptica, donde la base es una elipse. Sigamos. Vamos a suponer, por ejemplo, que ahora vamos a dibujar esta ecuación. X cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Bueno, si se acuerdan, la diferencia con la anterior es que hay un signo negativo y en este caso lo que nos indica
si esto fuese en R2 sería una hipérbola, pero como estoy en el espacio, esto va a ser lo que se llama superficie cilíndrica hiperbólica. ¿Sí? La misma idea. Recuerden que si partimos de una cónica, se convierte en una superficie cilíndrica de dicha cónica, o sea, como base esa cónica. Y este también es de eje Z, porque falta la letra Z. Quiere decir que esta superficie va a estar también parada de pie, con un eje que va a ser paralelo al eje Z. ¿Sí? Por eso decimos de eje Z. Bueno, vamos a ver cómo sería el dibujo en este caso. Es un poquito más difícil, pero bueno, vamos a ver si sale. Bueno, este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es graficar la hipérbola en la base, o sea, en este caso en el plano z igual a 0, en el piso. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que los numeritos de la hipérbola, el que está abajo del positivo es el a cuadrado, perdón, o sea que sería en este caso que el a vale 2, y el que está abajo de la y cuadrado es el b, que en este caso vale también 2. ¿Sí? Porque recuerden que era a cuadrado y b cuadrado. Bueno, entonces, con esta misma idea vamos a graficar la hipérbola. ¿Se acuerdan que la hipérbola había que graficar? Bueno, primero con el X vamos a marcar 2 unidades. 2 unidades hacia arriba también. Y en el eje Y 2 unidades. 2 unidades y 2 unidades. Ahí va. Y se acuerdan que había que hacer el rectángulo en la hipérbola, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer el paralelogramo porque el eje X está torcido. Entonces, de forma... Ahí va. Paralela, hacemos el paralelogramo. ¿Sí? Que sería nuestro rectángulo que nosotros hacíamos en R2. Bueno, ahí está. ¿Sí? Más o menos, si mi pulso no falla, hicimos el rectángulo que se hacía. Bueno, ¿se acuerdan que había que ver si la hipérbola era así, ¿sí? O de eje Y, ¿sí? En este caso, recuerden que tenemos que guiarnos con el positivo. Como decía, x cuadrado sobre 4, si yo reemplazo la x por 2 y la y por 0, o sea, me guío con este punto, ¿sí? Sería 2 al cuadrado 4 sobre 4, 1 menos 0, 1, o sea, 1 igual a 1. Entonces, este punto pertenece a la hipérbola. Entonces, este punto pertenece a la hipérbola y la hipérbola tendría que dibujarse por acá y del otro lado de forma simétrica por acá. ¿Se entiende? Entonces, pero tengo que hacer, ¿te acuerdan? Primero las asíntotas. Entonces vamos a hacer las asíntotas cuidadosamente. Tenían que hacer, ¿se acuerdan? La diagonal del rectángulo, en este caso de nuestro paralelogramo, pero en realidad es un rectángulo. Ahí va. ¿Sí? Hice las asíntotas y ahora sí, con este punto voy a hacer la hipérbola. ¿Sí? Acá con mucho cuidado, a ver si sale. Bueno, no me va a salir tan perfecta, pero bueno, la idea es que sea una hipérbola. Y lo que voy a hacer es esto, a ver si se dan cuenta. O sea, no es que se den cuenta, pero no voy a hacer toda la hipérbola, voy a hacer hasta un cierto punto, por ejemplo hasta acá. ¿Sí? Y de acá, ven que lo hago más largo acá y más chiquito acá. Y de acá lo voy a hacer al revés, acá más chiquito y acá más largo. Pero siempre guiándome con la asíntota. Bueno, hasta ahí más o menos. Bueno, esto sería la hipérbola en el piso, pero dijimos que hay que hacer el efecto 3D, que esto se levante hacia arriba. Entonces vamos a hacer la misma idea que hacemos siempre, ¿se acuerdan? Del punto de referencia, que en este caso vamos a usarlo como el origen de coordenadas, subimos cierta cantidad arriba y cierta cantidad abajo. De forma simétrica, ¿no? O sea, la misma cantidad. Bueno, a ver, ¿cuánto quieren subir? Vamos a subir 5 lugares. Por eso lo hice más grande para que quede más linda. 5 lugares creo que está bien. Y 5 lugares hacia abajo. Bueno, recuerden que había que hacer el eje Y.
de forma paralela, ¿no? Que quede con otro. Acá le voy a hacer un poquito más largo. Y acá arriba también, de forma paralela al eje Y. Repito, si tiene un ojo cuadriculado va a quedar más lindo. Y ahora el eje X. A ver, ahí va. Un poquito más largo. Esto lo pueden hacer con lápiz si quieren. Yo lo hago con lapicera porque así me oriento más con los puntos. Pero bueno, más o menos. Ahí va. Y lo que vamos a hacer ahora es, guiándonos con los puntitos estos que pusimos acá, estos. Perdón, primero tenemos que guiarnos con este puntito, con los puntos de la hipérbola. Entonces vamos a hacer así. En realidad tenemos que hacer también acá el rectángulo y acá también el rectángulo, así nos queda más lindo. Pero nos vamos a guiar con los puntitos primero. Este puntito, de forma paralela al eje Z, tiene que estar en el eje X. O sea que va a estar acá, va a estar acá. ¿Me siguen? Bien. Y con este puntito que está acá, en el eje X del otro lado, tiene que estar acá y tiene que estar acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, como saben que tomamos la distancia de 5 unidades, ¿se acuerdan? Vamos a guiarnos con estos puntitos finales directamente y vamos a contar 5 unidades hacia arriba. O sea, hacemos desde acá, la puntita de acá, de forma rectilínea con el eje de Z, 5 puntitos por acá, así no tenemos que hacer todo el rectángulo, y 5 puntitos hacia abajo. ¿Se entiende? Ahora, de este puntito para arriba, 5 puntitos para acá, y 5 puntitos por acá. ¿Sí? De este puntito sería 5 puntitos. Bueno, me quedo medio por acá y 5 puntitos por aquí. Y después por último, este 5 puntitos por arriba y 5 puntitos por acá. ¿Sí? Entonces ya saben que la gráfica va a tener que hacer esto por acá y estos 3 puntitos así. Me perdí. Acá. Esto. ¿Se entiende? Entonces vamos a... Bueno, ahí están las hipérbolas en el piso y la hipérbola más arriba. Y ahora unimos los puntos. Acá habíamos unido este. Ahora tenemos que unir la hipérbola que baja, que sería esta, con este y este y este. Y de atrás nos queda esta hipérbola que está acá con esta que está acá. Acá lo voy a hacer entero y acá punteado, porque está atrás, digamos, está en el fondo. ¿Se entiende? Ahí va. Entonces, bueno, quedó dentro de todo nuestra superficie cilíndrica, porque era una hipérbola en el plano XY, en el piso, y lo estiramos para arriba y lo estiramos para abajo. ¿Sí? Después si quieren lo pintan para que quede más lindo, si quieren, y queda bonita la superficie hiperbólica. Recuerden que si hacemos cortes de forma paralela al piso, nos van a quedar siempre hipérbolas, con este estilo. Encima lo que tenía de particular también esta hipérbola, no sé si se dieron cuenta, que el A y el B eran iguales, y esto se trataba de una hipérbola equilátera, una hipérbola especial. ¿Qué tenía de especial? Recordemos, las asíntotas eran perpendiculares. Por eso nos quedó así tan especial. Pero a veces queda un poquito más deforme. ¿Sí? Y por último, para terminar ya con este video, si tenemos que representar, por ejemplo, z igual a x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, esto corresponde a la ecuación de una parábola, pero si tiene R2, ¿sí? Si tiene el plano. Como estamos en R3, esto recibe el nombre de superficie cilíndrica parabólica. ¿Sí? Superficie cilíndrica parabólica. Pero en este caso, ¿de qué eje va a ser? ¿Qué letras falta? Y falta la letra I, entonces sería de eje I. Entonces nuestra parábola ahora no va a estar así como venimos haciendo, todas paradas, sino que va a estar acostada, porque el eje Y es el que está acostado. ¿Sí? Entonces nuestra parábola hay que empezar a graficarla en el eje XZ, ¿sí? Con los ejes XZ, y la parábola va a ir acostada de esta manera. ¿Sí? Acá la parábola es positiva, o sea que si el eje X y el eje Z es este, tienen que estar la parábola así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es positiva. Entonces vamos a hacer la gráfica. Está centrada en el origen, ¿sí? El vértice de la parábola está en el 0, 0, pero del plano XZ, o sea, de la pared. Entonces, yo sé que este punto pertenece a la parábola, ¿sí? Si ustedes quieren, para no hacer la gráfica media fea, primero extendemos el X, ¿sí?
Bien, vamos a hacer, si quieren, escala de valores, porque saben que es forma simétrica, que cuando x vale 1, z vale 1. ¿Sí? Entonces sabemos que si x vale 1, a ver, x1, ahí va. Cuando x vale 1, z vale 1. Entonces busquemos el z1. Y acuérdense que para buscar el punto tenemos que usar los paralelogramos, o sea, tenemos que hacer de forma así y de forma así. Entonces el punto nuestro de la parábola está acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y si calculo del otro lado, cuando x vale menos 2, z vale 4. O sea que si x vale menos 2, z vale 4. 3, 4. Entonces el punto, si seguimos en la regla del paralelogramo, tendría que ir para arriba, pero en 4, de forma paralela al eje X, nuestro punto estaría ubicado acá. Entonces con este punto, con este punto y con este punto, vamos a construir nuestra parábola. Y ustedes me van a decir, ¿por qué dices eso? Digamos, justamente por el tema de la perspectiva, chicos. Ahí va. Bueno, más o menos me queda la parábola, ¿no? Esto en realidad podría ser lo más grande si quieren, pero ahí está la parábola. ¿Sí? En realidad esta parábola podría ser así directamente y sale también. ¿Sí? Pero yo quiero que quede la parábola vista de acá. Bueno, como tenemos que hacerlo de forma acostada, tenemos que tomar de este punto cierta cantidad y cierta cantidad de forma simétrica, porque es de eje Y. Entonces vamos a tomar, qué sé yo, 4 unidades, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Hacemos el eje Z de forma paralela, y el eje X. De forma paralela, ¿no? Ojo, recuerden el paralelismo. Y de forma paralela, ahí va. Si quieren, para hacer más rápido, vamos entonces a usarnos este punto que tenemos de la parábola y contamos también esos famosos 4 lugares. De este punto, 4 lugares de forma paralela y 4 lugares para allá. Y de forma paralela al eje Y, 4 lugares por acá y 4 lugares por acá. Entonces ya queda un poquito más fácil porque sabemos que tiene que pasar por el origen. Entonces sabemos que tiene que ser así la gráfica. Una cosa así. Una parábola acá y una parábola acá. Bueno, quedan como una J, pero bueno, son parábolas. Y para nuestro efecto 3D, vamos a unir todos los vértices. Vamos a unir esto, que si está adelante, tiene que estar acá, está bien. Unimos todo esto y unimos todo esto. ¿Sí? Bueno, no sé si se ve tan bonito. Si quieren, para que se vea mejor, súbanlo un poquito más a la parábola, no hay problema. Yo usé el 1, pero si quieren suban un poquito más. Y así nos queda un poquito más linda. Ahí está. Total ya usé el 1, así que no hay problema. Ahí está. Ahí nos quedó más o menos la superficie parabólica. Es de eje Y, por eso está acostada. ¿Sí? ¿Y qué más decirles? Y bueno, si yo corto con planos paralelos al XZ, ¿sí? Porque en este caso tiene que ser planos paralelos a la pared, me va a quedar siempre determinadas distintas parábolas. ¿Sí? Lo último para cerrar, yo acá las superficies cilíndricas siempre las estoy poniendo como que el vértice de la cónica original está en el 0, 0. O en el caso de la elipse o en la hipérbola, estoy suponiendo que el centro de estas cónicas está en el 0, 0. No quiere decir que siempre va a ser así. ¿Sí? Puede ser que también el centro o nuestro punto de referencia esté en otros lugares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había muchas posibilidades en ese sentido? Entonces, y acá también el vértice puede ser otra posición. En vez de estar acá, puede estar acá abajo, por ejemplo, en otro punto, ¿sí? O para allá. Pero la idea es la misma. Una vez que yo identifique dónde está la parábola, efecto 3D. ¿Sí? Y estas son las superficies cilíndricas.